Listo. Bueno, buenas noches. Aquí está. Iniciamos la grabación. Vamos a resolver entonces lo relacionado a las inquietudes del taller 1 sobre amplificadores operacionales y aplicaciones lineales. Bueno, me mostraron algunos compañeros, unos gráficos, algunos esquemáticos relacionados con este primer ejercicio. Dice, realice el diagrama para un amplificador sumador inversor que tenga la siguiente señal de salida. Dice, el voltaje de salida sería ¿Usted está menos... presentando? Sí, ¿Usted está sí, presentando? Porque no se ve. ¿no se ve? No, señor. Ok, a ver, hagamos Eso, ahí entonces. sí. ¿Ya empezó? ¿Ya pudieron ver? Sí, ahí sí, ya. Sí. ¿Hay alguien que Eso. todavía no pueda visualizar la pantalla? Ya ve bien, profe. Ok. Bueno, entonces dice el ejercicio, realice el diagrama para un amplificador sumador inversor que tenga la siguiente señal de salida. V sub 0 o voltaje de salida es menos, entre paréntesis, 0,5 V1 más V2 más 3 V3. Compense el circuito para eliminar el error de vías. Simule el circuito y verifique que funcionen para los siguientes valores de entrada. Calcule teóricamente el Vout y compárelo contra lo indicado en la simulación. Agregue sus cálculos al taller. Bueno, entonces, para esto, pues tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos de los diferentes circuitos amplificadores operacionales, o más bien, de los circuitos que se pueden realizar a través de los operacionales como el amplificador inversor, el no inversor, y en este caso el sumador inversor, que es básicamente una extensión, una continuación del sumador, perdón, del inversor. Solo que en este caso, pues la idea del amplificador inversor es que, o del sumador inversor más bien, es que aplica eh, este principio de la superposición. Entonces, todos los circuitos lineales, incluyendo los amplificadores operacionales en su etapa lineal, digamos, son susceptibles a verse como si fuesen la suma de cada una de las entradas, cada una de los estímulos. Recordemos que los sistemas lineales se caracterizan porque a estos se les puede sumar la suma de los estímulos para obtener lo que sería la función de salida, la función digamos, la función que determina el comportamiento. En este caso, pues no estaríamos hablando de una ganancia netamente, como si lo hacemos con el sumador o con el inversor, sino que básicamente estamos directamente determinando que la salida está en función de las múltiples entradas que tiene. Entonces, en el caso del sumador inversor, lo que tenemos es una amplificación, pero esta está básicamente ponderada por lo que son las resistencias de entrada de cada uno de los elementos y las resistencias de retroalimentación. Bueno, vamos a ver un poquito más de esta parte para solucionar las dudas, porque bueno, me presentaron unos esquemáticos que veo que tenían unas cositas ahí por revisarse. Creo que no le habían colocado la resistencia de realimentación al operacional y eso, bueno, eso no se debe colocar, o sea, no se debe hacer. Casi todas las configuraciones de operacionales pues necesitan una resistencia de retroalimentación para poder operar adecuadamente. Bien, te voy a dejar este material, que son las presentaciones del curso, esto es lo que se está cargando en este momento a Classroom, por eso está un poquito lento y me disculpo por la lentitud. Estoy cargando pues un material más o menos pesado. Les voy a dejar material del curso en Classroom, lo concerniente a los libros del curso, las presentaciones del curso.
Bueno, les voy a recomendar un poco mis redes sociales porque ahí manejo mucho en mi canal de YouTube y de TikTok, manejo muchas de mis clases, las grabo y las subo allí. Entonces, en relación a este tema y a otros temas, pues yo las he posteado en esos espacios. Bueno, a ver, hablamos un tanto, recordemos un poquito la dinámica de los operacionales. Decíamos que los operacionales, cuando se trabajan como amplificadores, pues están trabajando en la región lineal y que y esta linealidad pues nos permite trabajar con muchas de las características que en las que nosotros trabajamos cuando trabajamos electrotecnia, es decir, con elementos lineales como lo que son los resistores, capacitores e inductores. Esos circuitos pues básicamente obedecen a una ley lineal y pues básicamente les aplicamos todos estos principios de superposición, los teoremas de Norton, los teoremas de Thevenin, etcétera. Entonces, se hace lo mismo con los operacionales, afortunadamente. Esto facilita mucho la parte del diseño, facilita mucho los cálculos y pues lo único que corresponde es la parte del análisis y el diseño. A ver, que este simulador está un poquito pesado, me está ralentizando un poco. ¿Qué simulador están usando? ¿Multisim o Proteus? No, es hecho en Proteus. Ya. Proteus es muy bueno, particularmente para lo digital. Si es posible, sería bueno que lo complementaran con Multisim. Esto que vemos acá, pues es Multisim, digamos, es un simulador, tiene una ventaja con respecto a Proteus de que es un poco más lineal, ¿no? Que por ejemplo estoy viendo el efecto de un comparador lineal contra una señal diente de sierra. Pero bueno, digamos que ya son cositas como de gustos. Multisim es muy bueno para la parte analógica y ayuda mucho en el análisis, aunque ahora que estoy en una clase con otro grupo, pues no es 100% perfecto. Entonces, este es el material que les voy a compartir. Básicamente hay varios apuntes que he realizado de mis clases y demás. Sí.
Bueno, lo escucho. Todavía nos falta gente, ¿verdad? Bueno, no, estamos los mismos 7. Bueno, yo creo que ya empezamos, pues, como estamos. Entonces va cargando esto. Todavía hablemos del sumador inversor. Entonces, de las diferentes configuraciones de amplificadores operacionales, el sumador inversor es bastante interesante porque nos ayuda a integrar diferentes señales, ¿sí? Y darles una ganancia ponderada a cada una de ellas. Ya vamos a ver a qué me refiero con ponderada. Esencialmente me refiero a que podemos tomar de un circuito común, o sea, podemos tomar de un amplificador, a partir de un amplificador inversor típico, podemos sacar una ganancia que consolida las señales de entrada. A ver. Perdón que esté un poquito lento, pero tenemos un poquito de dificultades con el internet. Vale. Voy a cancelar esta subida. Cancelar esto. Cerramos esto de acá. Puede ser que nos esté ralentizando. Está ralentizando la llamada. Bueno, entonces. Vamos con el sumador inversor. Entonces, el sumador inversor lo que hace esencialmente es integrar o consolidar un conjunto de entradas lineales de entradas lineales a partir de la configuración del amplificador inversor. Entonces, acá tenemos a nuestro amplificador inversor y pues la entrada, usualmente la entrada no inversora la mandamos a la masa del circuito. Aquí estoy omitiendo pues las correspondientes entradas, perdón, las entradas de alimentación del operacional, pero decíamos que si nosotros lo colocamos un voltaje B1, acá tenemos una resistencia R1. En la pantalla yo no estamos viendo nada, pues la verdad no estoy viendo nada. Los demás, ¿sí ven o no ven pantalla? Yo estoy Ahí ya conectado apareció. desde mi... Ahorita no se, Congelado. O sea, ahorita no se veía, pero ahí ya se está viendo. Ya. sabe, pues sí. Ok. Robert, ¿no lo vuelve a explicar un momentico ahí? Sí, les decía, acá tenemos el típico circuito amplificador inversor, ¿verdad? Entonces, aquí en esta salida, decíamos que
la salida de esto es menos el resultado de la ponderación entre la resistencia de R1 feedback y RF. Dividido R1. entre R1, ¿cierto? Y además la impedancia de entrada, era de R1 ohmios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí se produce lo que es el cortocircuito virtual entre la entrada no inversora a la inversora. Como la no inversora está en 0 voltios, este punto de aquí sería 0 voltios y por lo tanto la impedancia vista desde la entrada, pues esencialmente sería esta resistencia R1. Eso es lo que nosotros sabemos del amplificador inversor. Pero, ¿qué pasa si nosotros deseamos colocar una segunda entrada? Entonces, para eso, lo que hacemos es esencialmente, que esta le llamamos R2. Entonces, lo que hacemos es básicamente decir, ok, esta es BO sub 1 y B sub 0, 2. Yo aplico lo que se llama el principio de superposición, en el cual yo puedo decir que la salida, ¿sí? La salida total es la suma de las entradas. ¿Sí? Entonces, P sub 0,2, de nuevo, esto básicamente, esto de aquí la elimino y considero ahora sí el circuito o considero aquí la ecuación de salida, el voltaje de salida, ¿sí? Lo considero desde el punto de vista de la entrada de B sub 2. Entonces me daría lo mismo RF, la resistencia de feedback, sobre R2 por B2, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos dice eso es lo que nos dice esencialmente eso es lo que nos dice la fundamentación. Entonces, lo que hacemos es básicamente sumar las entradas, o sumar la función total, decíamos, es sub 0 total. O sea, igual, si hubiera 3 o 4 o 5 entradas, el procedimiento sería el mismo, ¿no? Entonces, como estamos sumando y todas tienen un signo negativo, entonces este signo lo podemos quitar o lo podemos factorizar más bien. Entonces, esto sería igual a el ponderado de cada una de las señales. Con ponderado quiero decir que miren que hay una relación entre R2 o entre la resistencia de entrada y la resistencia de feedback. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, es que me está apareciendo ahora sí por fin está apareciendo por fin la diapositiva, perdón. Acá lo tenemos dibujado con múltiples entradas, por ejemplo, ¿sí? el amplificador sumador. Está un poquito más confuso, más grande. También creo que por acá lo tenemos al circuito. El sumador, aquí está. Entonces, les decía que el amplificador sumador, aquí está, es el amplificador inversor, el sumador inversor más bien, básicamente tiene esta misma estructura, ¿no?
R2 aquí la resistencia de feedback y pues básicamente se tendría, digamos, se tendría que la salida de este amplificador básicamente viene dado por el ponderado de cada una de los voltajes de salida. Entonces, Habla de ponderado, ¿ahí qué es? cuando hablamos de ponderado quiere decir en relación a estamos asociando, entonces se nos quiere congelar aquí. Bueno, cuando hablamos de ponderación, quiere decir que esta relación de RF con R1 tiene un valor. Por ejemplo, si RF es 10 veces R1, entonces aquí esta ganancia sería 10 veces por B sub 1, ¿sí o no? 10 veces el voltaje de entrada. O bueno, menos 10 veces, ¿sí o no? Ahora, supongamos que este RF entre R2 solamente sea de 2. Entonces, el voltaje de salida sería menos 2 veces por B2. ¿Sí? A eso se refiere la ponderación. Es decir, es una relación particular de cada una de estas señales individuales. Entonces, en algunos casos, esta de aquí se va a multiplicar 10 veces el voltaje de entrada. Este, por ejemplo, se va a multiplicar 2 veces el voltaje de entrada y así con los demás. Esta es la fórmula general. Esta es un poquito más confusa, pero aquí podemos ver voltajes de entrada sobre R2. R2 en este caso es la resistencia feedback, ¿no? Entonces sería el voltaje por la resistencia de feedback sobre la resistencia asociada a cada entradita. Entonces, en nuestro caso, B sub 0, para hacerlo más sencillo, sería el valor de la resistencia de feedback sobre el valor de la resistencia de esa entrada, por ejemplo, R1, por el voltaje 1, por voltaje de entrada 1, más la resistencia de feedback sobre R2 por B2, ¿sí? Más las que tenga. Entonces, si tiene N resistencias o N entradas, sería resistencia de feedback sobre resistencia N por voltaje N, por el enésimo voltaje. ¿De acuerdo hasta allí? Bueno, aquí estaría pues aquí les voy a dejar esta presentación. Digamos que aquí está, pues, digamos, colocado de una forma un poco más formal, más matemática, pero de todas maneras, pues aquí tenemos las mismas consideraciones. ¿Listo? Y miren qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio dice, realice el diagrama para un amplificador sumador inversor que tenga la siguiente salida. Este es 0,5 veces B sub 1 más B sub 2 más 3 veces B sub 3. Entonces, cada uno, por eso, esto es el ponderado, ¿sí? 0.5, 1 y 3 serían como las relaciones entre voltajes de cada una de las entradas. Entonces, bueno, yo les voy a dar solamente la idea de uno de ellos, para que lo tengan presente. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Algo Digamos que que desea hasta que ahí repita. vamos todos. Listo, Digamos que perfecto, hasta ahí vamos todos. listo. Entonces, hagamos el ejemplo de diseño. Nosotros pues nos toca dentro del diseño electrónico, pues nos toca hacer varias aproximaciones y varias conjeturas. Entonces, aquí nos pide el problema, dice,
realice el diagrama para un amplificador sumador inversor que tenga la siguiente señal de salida con Alt y el igual. Ustedes abren ¿cómo se llama? El editor de ecuaciones, ¿no? Posiblemente para recordarles un poco. P sub 0 es igual a, abro paréntesis, 0,5 y utilizo más la coma que el punto, más, perdón, 0,5 veces P sub 1, sí, P sub 1, minúscula, más una vez P sub 2, más 3 veces por CP3, P sub 3. cierto. Entonces, solución. Entonces, vamos a estimar. Empezaremos por estimar. O bueno, mejor, escribámoslo así. Si la función general de salida del amplificador sumador inversor es puntos, la misma que les escribí a mano, P sub 0 es igual a menos RF sobre R1 por B sub 1 más RF sobre R2 por P sub 2 más puntos suspensivos Igual. RF sobre RN por P sub N, ¿no? Esta es la fórmula general, la función. Entonces, como, Pero ahí, ¿sí? Sí, dígame. Santiago Roballo. Sí, cuénteme, Santiago. Y me está escribiendo el interno que por favor lo deje entrar a la clase. A ver, veamos. Qué raro porque yo Ya, les había configurado. Sí, es que ya, listo, gracias. Listo. Entonces decía, para este diseño podemos definir algunos valores que nos pueden ser de ayuda o de referencia, pueden ser usados como referencia. Inge pregunta, ¿Sí? resulta y pasa que, que yo hice un esquemático acá, pues dándole solución a Ujú, ese problema que nos plantean ahí, ¿no? Entonces sí, yo les puse un valor de resistencia a 1, a 2 y a 3 y a RF también, sí. ¿sí? Pues Entonces, no es tan así, pero sí, 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 entonces, pues, yo hice un cálculo ahí todo y le puse valores para que más o menos en las salidas me diera 0,5 en B1, en B2 me dio 1 y en B3 me dio 3, B3, ujú. ¿sí? Y al final lo sumé, ¿sí? Para hallar un voltaje de salida. ¿Es así o cómo sería en ese caso? Pues yo lo hice así dándole valores a cada uno con los valores que nos dieron, ¿sí? Sí, Al porque principio bueno, hasta cierto punto, pues sí, básicamente el diseño es así, solo que vale la pena explicar todo el proceso para que uno pueda justificarse, porque si no, después, ¿por qué esta resistencia? ¿Por qué esta otra? Igual, aquí este problema, por ejemplo, no nos pide una información específica, como les decía, no nos pide, por ejemplo, que cuánto tiene que ser la impedancia de entrada de cada una de ellas, por ejemplo, no nos dice. Entonces, básicamente podemos usar cualquier valor. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, le puedo dar de 10 kiloohmios
10 kilo ohmios a RF, a la resistencia de feedback, y ya está. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, por lo tanto, podemos dar valores a cada una cada uno de los Ujú. ponderados, las ganancias de entradas. Entonces, la ganancia de esta primera es 0,5, ¿no? Entonces, 0,5 por B1. Sí, señor. Entonces, si la relación entre RF sobre R1 es 0,5, Ajá. entonces, pues buscamos un valor tal que, eh, Que nos al dé que hacerlo esos 10 dividido, kiloohmios dividido entre R1 me dé 0,5. ¿Cuánto exacto. sería? Pues yo ahí le puse 1 kilo a cada uno y me dio pues 0,5 en los valores que yo reemplacé. O Sí, sea, hasta a cierto R1 le punto puse de... un kilo Hay que tener cuidado, y ¿no? a RF le puse 1 kilo. Dividido, esos valores divididos me da 0,5. Ujú. Sí ¿Sí? está bien en teoría, pero el asunto es que hay que tener cuidado de darle valores tan bajitos, ¿no? De pronto de Ujú. 10K para arriba sí es como más recomendable, porque dependiendo de las entradas que tengamos, de pronto la impedancia es muy, muy baja y eso hace que se nos caiga la señal de entrada. Pero como aquí no nos Ya. dicen nada, entonces Ujú. nada, entonces simplemente escojo un R1 para que tenga esta relación. Entonces, R1, ¿cuánto Sí, saldría? ¿Cuánto tiene que ser R1? también de 10. No, porque si También no de la 10. relación... No, porque si yo Ah, divido 10 entre 20, 10 me ¿no? va a dar 1, no me va a dar Tiene que ser 0,5. de 20K. Correcto, entonces R1 va a tener que ser 20 kiloohmios. mm, 20 kiloohmios. ¿Sí o no? Ya claro, está. 0,5, exacto. Igual, en la segunda, en el segundo valor ponderado, RF sobre R2 me da básicamente 1. Mm, Entonces, si RF sobre R1 me da 1, pues nada, ya sé cuánto debe valer R2, perdón, R2. Entonces, ¿cuánto debe valer R2? Pues 10, 10 ¿sí o no? kilómetros. 10 kilómetros. ¿Cómo se abre esto que se llama? Ustedes ya han trabajado con el editor de ecuaciones de Word, ¿verdad? ¿O no? algunas cositas, algunas cositas. Sí. Ah, bueno. Sí, el editor de ecuaciones básicamente lo que hace es darnos, darnos pues básicamente símbolos, fórmulas, para que podamos crear o editar ecuaciones aquí en Word. Entonces, bueno. RF sobre R3, la relación entre RF sobre Rn, pues nos tiene que dar 3. Entonces, si RF sobre R3 me da 3, ¿cuánto tiene que valer R3? O sea, aquí RF tendría que ser que 3 veces el valor de R3, ¿sí o no? 21K. Entonces, R, no, por 21, no. ¿Cuánto tendría que valer? ¿Cuánto tendría que valer R3 para que esta división me dé 3?
Bueno, hagamos el despeje entonces. Dejemos entonces R3. Entonces, R3 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. ¿Sí o no? Entonces, RF va a ser igual a 3 veces R3. ¿Sí o no? 3 veces va a ser igual a 3 veces R3. Y este 3 que está multiplicando, porque lo que quiero es despejar R3, entonces lo paso al otro lado a dividir. Entonces, R3 va a ser igual, este está multiplicando este 3, paso al otro lado a dividir. Entonces, R3 va a ser igual a RF sobre 3. O sea, 10K sobre 3. 3.3, algo así. ¿Sí? Sería 10K, 10 kiloohmios sobre 3. Kiloohmios sobre 3. Y esto me da aproximadamente 3.33 periódico. Esto me da aproximadamente 3,3 kiloohmios. Afortunadamente, sí tenemos resistencia de 3.3K. Existe. Dentro de lo comercial. Entonces, esto sí lo puede montar a protoboard real y echarle listo. Perfecto. Entonces, nuestro circuito, ¿cómo va a quedar? Esto es multisim. Te lo recomiendo mucho para la parte analógica. Vamos a tomar un amplificador operacional. ¿Cuál les gusta? ¿El 741? Bueno. O si lo quieren, si lo quieren hacer ideal, ideal no lo tengo. Vamos el 741, clásico. ¿Qué más nos falta de este diseño? Dice, compense el circuito para eliminar el error de bias o de vías. ¿Qué sucede con algunos circuitos? Sobre todo aquellos circuitos que no están, que no tienen polarización o que no tienen una fuente simétrica, que se genera un error llamado error de vías. Entonces, para compensarlo, lo que hacemos es colocarle una resistencia. ¿Dónde está? Se me cerró la diapositiva. Lo colocamos una resistencia en el terminal inversor. Bueno, ya les muestro. Esta, saben que estas flechitas indican voltaje. Vamos a seleccionar resistencias. Dijimos que las resistencias o los resistores van a ser de 10K. 10K. Es la de feedback. Eh, 3.3K. Que es la del voltaje 3. 20K. Que es la resistencia 1. Y 10K, que era la resistencia de la entrada 2. Bueno, aquí vamos a alimentar aquí al amigo.
Bueno, primero bueno, la terminal inversora. Nosotros siempre conectamos, siempre la realimentación se va de la salida a la entrada inversora. Conectamos a la entrada no inversora, lo que vamos a tener es lo que se llama un bucle positivo, y lo que vamos a tener es un circuito que va a empezar a oscilar o a ser inestable. Entonces, este 3 mandamos a ground, pasa. Bueno, nos falta una cosita más, pero por ahora diríamos que este sería nuestro diseño. Nos falta un último detalle, que es esta resistencia feedback, eh, esta resistencia de vías, que se escoge haciendo el paralelo entre una de estas y la resistencia de feedback. Entonces, esta R3, una resistencia, aparentemente no tiene ninguna utilidad, pero básicamente el objeto es eliminar este error. Eh, este error de vía se puede ver esencialmente a que el operacional tiene unos voltajes en sus entradas inversora y no inversora diferentes o relativamente diferentes, y lo que hace es básicamente ayudar a eliminarlos. Entonces, aquí se le considera pues RA por RB, o sea, este de aquí sería eh, el paralelo, repito, entre una de estas resistencias y la resistencia de feedback. Entonces, pues aquí para eliminar error de vías, para eliminar entonces, esta sería llamémosla RB, resistencia de vías. Y lo que hacemos es colocar en paralelo la resistencia de feedback, paralelo. La doble barrita es con la tecla que está al lado izquierdo del 1, con una de las resistencias, por ejemplo, R1. ¿Listo? R feedback sobre R1. Y el paralelo, ¿cómo se calcula? El producto sobre la suma, ¿sí o no? Producto dividido entre la suma. Lo colocamos así, para que el editor de ecuaciones entienda que ambos van en el numerador. RF más R1. Entonces, el editor de ecuaciones aquí nos colabora enormemente. Control C, Control V, y colocamos valores. Y cuando todos están en una sola unidad, entonces al final colocamos, para no complicarnos, ya sabemos que todo es en kiloohmios.
RF es 10 kiloohmios, R1 dijimos que era 20 kiloohmios. Producto sobre la suma. 10 kiloohmios más 20 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, 10 por 20, 200 sobre 10 más 20, 30. Entonces me queda 200 sobre 30. Sobre 30, que simplificando me quedaría 20 tercios de kiloohmio. 20 tercios más o menos, ¿cuánto es? Aproximadamente es ¿cuánto? 6,66 kiloohmios, ¿verdad? Entonces la aproximamos a una de 6,8 kiloohmios, que es un valor comercial. ¿De acuerdo hasta allí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. 6,8 kiloohmios. Ah, perfecto. Aquí entonces ya está calculada esta resistencia de vías o vallas. Vallas. ¿Y dónde están los cálculos? ¿Y dónde? Ah, sí, en el simulador. Estamos trabajando. Entonces, esta resistencia va aquí. Aquí quitamos esta que iba directamente al puente y colocamos una resistencia control C, control V. La resistencia R5 estaba vertical, así que la organizamos. Estamos y decíamos que no es de 10K, sino de 6,8K, que es un valor comercial. 6,8 kilómetros. Y ya tendríamos básicamente nuestro diseño. Pero si quieren, hagámoslo funcionar. Así que para ello me voy al datasheet el 741. El LM741. Aquí en las imágenes. No sé, ¿hay dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo que desean que repita? Esta hojita de cálculo se las puedo dejar. Ah, pero bueno, les hice todo el trabajo aquí ya, Yo prácticamente. tengo una duda ahí, Sí, donde dice que es 3 o 30, donde es 20 sobre 3, el RB. o sea, 10 por 20, 200, ¿sí o no? Y 10 más 20, 30. Aquí simplificando me quedaría 20 tercios. 20 tercios es 6,66, ¿o no? Aquí me emocioné mucho y les terminé haciendo la tarea. Pin 1 es offset, es el pin de offset. Casi no se toca. Pin 8 no se conecta. Entonces la alimentación vendría entre pin 4 y pin 7. Cuatro es B más.
según esto. Ah, no, B menos. Y podemos conectar a una fuente de pongámosle de 12 voltios. Y coloquemos una fuente de voltaje negativa. PDD. Ok. Voltaje referencia 2 y coloquemos un valor negativo de menos 12. Y entonces coloquemos un pequeño generador de señales. Aquí senoidal y coloquemos un valor de 100 milivoltios pico de amplitud. Frecuencia puede ser 1 kilohertz. Hertz. Le vamos a meter una onda senoidal a nuestro amigo a cada una de estas entradas. Entonces lo que voy a hacer es básicamente asegurarme, es decir, vamos a usar linealidad, es decir, vamos a usar superposición más bien, que es básicamente indagar la ganancia de cada uno de estos, que debería corresponder por la ganancia de entrada, digamos, con la ganancia ponderada, ¿sí? Entonces, entre R1 y R3. Vamos para ello, un osciloscopio. Ups, se cayó la simulación. Un glitch en la Matrix. Bueno. Perdón. De salida en el canal A del osciloscopio. A masa. Esto lo mando a masa. Y el canal B indagará la forma de entrada de la señal. Y coloquemos en verde oscuro, verde oscuro, la señal de salida y en rojo la señal de entrada. Vamos al osciloscopio, corramos la simulación, a ver qué sale. Y entonces, aquí estamos en la escala de los milivoltios. Estamos en la misma escala, ajustemos la base de tiempos. Para el otro lado, para el otro lado. Eso es. Capturemos. Eso es. Listo. Ojo, el canal A representa la señal de salida, o sea, la verde. La salida, la señal de salida se ve en verde. ¿Te acuerdas allí? Y la señal de entrada se ve en rojo. Echémoslo un poquito más para que sea más claro de visualizar. Eso. Sí se ve claro, ¿no? La verde y la roja, ¿verdad? La señal verde, repito, es la salida y la señal roja es la señal de entrada. ¿Te acuerdas allí? Yo. Mm. Bueno.
Entonces, el cursor 1, este rojo, me está marcando aquí desde channel A un valor pico de 53 milivoltios. Perdón. El rojo va a ser la señal de Salida, ¿cierto? el rojo va a ser la señal de salida. Yo quiero medir la salida. Sí. Iba a decir porque si no, entonces el amplificador estaría malo, porque en vez de amplificar estaría disminuyendo. No, es que, ojo que en la función de entrada, lo que nos pide sí es una atenuación, ojo. Miren que aquí esta es una atenuación. O sea, si un valor menor que 1 es atenuación. O sea, que sí nos tiene que salir. Miren que el valor rojo, de hecho, incluso aquí en el osciloscopio, en las divisiones, como podemos ver, cada una de estas divisiones es 50 milivoltios. Y aquí el valor pico de esta señal de entrada, que es la roja, es de aproximadamente 100 voltios pico. Aquí está dando 98.156. Tendría que ser de 100 milivoltios pico. ¿Sí o no? Y la de salida, la verde, me está dando alrededor de 50 milivoltios. Es decir, que hay una atenuación. Es decir, esta entrada, perdón, la salida es la mitad de amplia que la entrada. Aquí sí vemos una relación, así, aquí sí vemos perfectamente la relación de atenuación del primer canal. ¿Listo? Entonces, el primer canal sí está cumpliendo con la formulita. Es 0,5, esto es 0,5, o sea, la mitad de la amplitud de la señal de entrada. Ahora, aquí lo estoy haciendo, como digo, estamos haciéndolo una entrada a la vez, entonces, y las demás se mandan a 0. Aquí entonces lo que voy a hacer es mandar a 0, voy a mandar a 0 la señal de B1 y voy a mandar al generador la señal de B2. B2 que me tiene que dar. Ah, otra cosa importantísima. Miren que no solamente hay una ganancia de 0,5, sino también que hay un desfase de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente la ganancia no solamente es 0,5, sino menos 0,5. 0,5. Es decir, hay una inversión 180 grados o un desfase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Esas son otras características del amplificador inversor, que nos invierte la señal, ¿no? Y aquí se ve claramente esa inversión. ¿Listo? Entonces van a tener que explicar bien bonito eso en el informe. Bueno, ahora vamos con la entrada. Vamos a ver qué pasó con la segunda entrada. Entonces la entrada 2, de nuevo, la mando al generador. Y la entrada en verde, la señal en verde es la salida. ¿Listo? Entonces tendría que dar una amplificación de -1. O sea, tendría que salir invertida la entrada contra la salida. Si la entrada es de 100 milivoltios, perfecto. La salida es aproximadamente 100 milivoltios. ¿Verdad? La entrada la estoy colocando con este cursor rojo. La salida, este cursor verde. Y vemos alrededor de 100 milivoltios. Se pasa un poquito, pero sí es una amplificación de -1. Tenemos un desfase, básicamente casi la misma amplificación, y un desfase de 180 grados. Acuérdense, repito, que en la función de entrada, este es menos B2. O sea, es B2, pero con un desfase de 180 grados. Qué bonito. Y finalmente, en la situación, vamos para la entrada 3. Entonces, pongo B1 y B2 a 0, los mando a masa,
para que no interfieran con el circuito. Y ahora sí, vamos a la tercera, al valor, al tercer valor ponderado, que sería R feedback sobre 3.3K, que sería aproximadamente 3 veces la amplificación. No va a dar exactamente porque pues no es 3.3333 kiloohmios, sino 3.3K, que es un valor comercial obtenible. Perdón. Me falta hacer que la señal de entrada se vea en el osciloscopio. ¿La vemos? Solamente vemos la salida. Entonces, si la entrada es 100 milivoltios, la salida tendría que ser de al menos 300 milivoltios, ¿sí o no? Pico. Y efectivamente, miren que esto que está en verde está saliéndose de la escala. Entonces, el canal A es la salida. Pongámoslo en una escala más alta de 100 milivoltios. Ven, cientos milivoltios. Entonces, ojo que de nuevo con el cursor rojo estoy mirando la entrada y con el cursor verde la salida. Entonces, en el cursor rojo, o sea, el canal B, estoy viendo una amplitud de aproximadamente 100 milivoltios, pero en el canal A, que es la salida, está saliendo aproximadamente 300 milivoltios. Menos 300 milivoltios. Quiere decir que hay un desfase de 180 grados y que además este voltaje en verde es 3 veces, aproximadamente 3 veces el valor del voltaje de entrada. Ahí sí vemos una multiplicación. ¿Por qué la vemos más chiquita? Porque pues yo le ajusté aquí el osciloscopio, si no se nos sale miren, se nos sale de la escala. Entonces yo le ajusté a 200 milivoltios por división, aquí me da una división y media, o sea, serían 300 milivoltios, y aquí pues se puede ver aquí el canal A me mide el voltaje, canal B también me mide el voltaje, y ahí tenemos una amplificación de -3, con un factor de -3. Entonces esto lo tienen que ustedes mostrar. Y bueno, 6,8 kiloohmios, bueno, aquí no tenemos una situación ¿cómo se llama? De bias, este error de bias, porque pues no lo vemos aquí. Entonces, este sería el circuito, este era el diseño. Lo que ustedes van a tener que darle una muy buena explicación a todo. Y esta sería la comprobación, estos 3 circuitos que montamos, sería la comprobación de todo el funcionamiento del circuito en general. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, yo tengo por acá yo como colección estos circuitos de este estilo. Por ejemplo, esto es un karaoke. Entonces, un karaoke lo que hace es, en una entrada está la música, pero sin la voz, y en el otro, pues, estaría la entrada micrófono, ¿sí? Usted es el que está cantando, acompasado, ahora sí, de la música. ¿Y la salida cuál va a ser? Pues en el amplificador va a salir su música, su voz con el tema de fondo, con el tema musical, ¿no? Entonces, una señal, pero bueno, en instrumentación también se aplican este tipo de circuitos. Y mire que lo estamos simulando con un circuito real, con un amplificador operacional de toda la vida, 741. Ojo con la polarización, porque tiene que tener polarización simétrica, ¿no? O sea, 12 voltios más, menos 12 voltios. Y ya está. Bastante sencillo, ¿sí o no? El ejercicio es largo, pero como tal, el proceso de diseño y de comprobación es bastante sencillo. ¿Dudas? Ahí, ¿Preguntas? ahí creo que la verdad, Inge, nosotros hemos visto algunas cositas de esas, pero no todas. Entonces, Bueno, mediante no eso hay. es que estamos de resolver eso, porque hay unas herramientas que hay que conocemos. Listo. Bueno, entonces la primera recomendación es revisar estos apuntes. Yo creo que está por la diapositiva 600 y algo. La parte de amplificadores operacionales, el resto pues es un repaso anterior de electrónica.
bueno, listo, pues el ejercicio 1 ya se los hice y más. Hasta agregue sus cálculos al taller, simule el circuito y verifique que funcione para los siguientes valores de entrada. A 4 voltios, 2 Eso. voltios, 3 voltios. Pues yo les puse una más complicada que era una entrada senoidal, así que igual, realice el diagrama para un amplificador sumidor inversor, es la misma, no, la misma receta. Compense el circuito para eliminar el error de vías, ya sabemos cómo hacerlo, simule el circuito. Pues esto es lo mismo, esto es la repetición. Ah, no, este es amplificador, sumador, no inversor. Este es interesante, ¿no? Porque es un sumador no inversor, es decir, que no me va a voltear la onda 180 grados, tiene que estar en fase. Entonces, ¿dónde encontramos el sumador? Más, aquí lo encontramos, sumador. Aquí están todos los seguidores de tensión, el amplificador sumador inversor. Este es uno que se utiliza para instrumentación, posiblemente les, les sirva a ustedes. Ese es el amplificador diferencial. Este es el amplificador, este es el sumador, este es el amplificador diferenciador. O sea, este lo que hace es sumar estos ponderados y restar estos ponderados. Entonces, digamos que el sumador no inversor es parecido a esto que van a hacer. Entonces, permítanme. No está tan claro. Amplificador sumador, así que dentro de uno de les voy a dejar los libros del curso. Les voy a dejar el libro, bueno, ¿por qué no? Dejémosle el súper recomendado es bueno, está el de Boylestad, tengo el de Boylestad, les voy a dejar de Floyd. ¿Cuál es el mejor libro de electrónica? El mejor libro de electrónica es el mejor aquel que usted entienda mejor. Ese es el mejor libro. Muchos pueden explicar los mismos conceptos, pero como lo hacen de forma diferente, a algunas personas se les facilita entender eso y a otras, pues no tanto. Entonces, por eso existen múltiples libros, y no solamente habría un solo autor y ya está. Entonces, pues los más recomendados a nivel profesional, pues Floyd, está Boylestad, está Cedra Smith. Si usted comprende, lo interesante es que usted entendió uno de esos, ya los entendió todos. Porque les voy a dejar dispositivos de electrónicos, octava edición, actualizadito. Vamos a ver, amplificador, circuitos básicos con amplificadores operacionales. Bueno, comparadores, ustedes ya han visto. Igual aquí está la fundamentación de los comparadores. Recién con otro grupo hicimos un ejercicio muy interesante de usar un comparador para generar un PWM, como esto. El efecto de ruido. Todas estas cositas son bastante interesantes. Pero, a ver, busquemos el sumador. El sumador no inversor. Amplificador sumador con ganancia unitaria. Este ya lo vimos. El que vimos con ganancia unitaria, pero está el mismo, miren, mismo ejercicio. Que hasta recomienda multisim. Este igual, ganancia amplificador promediador. Pues aquí los ponderados serían 25 sobre cada uno de estos de sumador escalador.
Bueno, este es un amplificador, este es una aplicación de estos amplificadores, también son los circuitos eh, convertidores análogo digitales. Oh, vamos a ver, sumador no inversor. Estos libros, los mejores libros pues son también los enciclopédicos también, los que tienen varios cientos, incluso miles de páginas. Vale muchísimo la pena tenerlos como referencia permanente porque no, básicamente es lo mismo que el amplificador no inversor, pero de nuevo usamos el principio eh, de la, de la linealidad. Es el en el que simplemente expandimos la cantidad de entradas. El seguido, este es el no inversor. Es el no inversor y bueno. Tenemos el amplificador sumador. Aquí tenemos el amplificador inversor. Entonces, acá está. Vale, aquí tenemos entonces el amplificador no inversor y pues básicamente lo que vamos a hacer es añadir, eh, añadir resistencias de entrada que pues en teoría supuestamente no debería afectar, pero básicamente, ¿por qué? Porque la ganancia se establece entre R2 sobre R1, ¿no? Y es positiva, es 1, la ganancia, la relación de ganancia es 1 más R2 sobre R1. Y estas resistencias básicamente lo que evitan es cortocircuitar una entrada con respecto a otra, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo. Está interesante, así que lo voy a guardar. ¿No? Interesante. Esto, estas simulaciones también se las voy a dejar. Entonces, si pueden, les recomiendo que instalen Multisim 14 o superior.
Multisim, electrónica básica. Es sumador inversor. Sumador inversor. ¿Verdad? Ahí está hecha la tarea para ustedes. Y vamos a hacer entonces el sumador. Ahora sí hagamos el sumador no inversor. Create. Entonces, vamos a basarnos en el mismo principio que hablamos. Decíamos que los dispositivos lineales o los circuitos lineales se pueden, eh, se pueden trabajar, las salidas se pueden trabajar como las sumas de cada una de sus relaciones de ganancia por el principio de superposición. Ejercicio 3. Tin, tin, tin. Tenga la siguiente señal de salida. P sub 0 es igual a, este no tiene 0,5 B1, se parece mucho al primer ejercicio, más P2 más 3B3, sí, es el mismo, pero digamos en Son los cuanto mismos a valores, sí. las mismas, sí, las mismas ganancias, pero no es el mismo circuito. ¿No? No. Lástima, no encontré aquí en el libro de Floyd, tal vez es de Boyle está. Pero bueno, vamos a la explicación sencilla y ayudémonos, eso sí, de nuestro amigo, el amplificador 741. También es bastante fácil trasladar un dibujo de multisim a texto. Control C, Control V y ya, y queda bien pegadito. Queda bien. Listo. Entonces tenemos aquí a nuestro amplificador operacional y recordando un poquito el amplificador no inversor. Entonces tenemos una resistencia de feedback que va siempre entre, ojo, la salida y la terminal no inversora. Perdón, en la terminal inversora. Si la colocan en la no inversora. La no inversora, desastre para el operacional. Inversora. Y entonces, de este mismo punto, colocamos una segunda resistencia. Y R1, que es la resistencia de feedback. Bueno. Round. Entonces,
para simplificar, o sea, aquí solita la entrada sería un amplificador no inversor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, Que la sí, entrada- sumador, sí. Solo que aquí como vamos a tener múltiples entradas, lo que vamos a hacer es colocar resistencias de protección para evitar que las entradas se cortocircuiten, porque vamos a ver que hay entradas que pueden estar en fase o en contrafase y eso generarnos pues unos cortocircuitos no deseados. Entonces aquí colocamos esta resistencia de protección. Coloquemos solo dos, por simplicidad. Y por acá, terminalitos de voltaje, eso, genéricos. Entonces, en vez de colocar fuentes de poder, puedes colocar estos terminales, ¿no? Si quieren colocarles voltajes así fijos. Slash, so values, by. Estamos así. Situación, quitamos. Shift A, me parece. Control Shift A. Control Alt A. Entonces este será V1. Control Alt A, V2. ¿Listo? V2. ¿Listo? Igual, esto se puede extender hasta PN, VN voltajes. ¿De acuerdo allí? Este sería, Sí, repito, el amplificador sumador no inversor. Quiere decir que la ganancia va a ser, como les digo, se llama, la ganancia va a ser ¿qué? Va a estar en fase, ¿sí? Va a estar en fase con respecto a la señal de entrada. Si la entrada está a 0 grados de desfase, la salida también tendrá 0 grados de desfase, no 180 como lo vemos en el sumador no inversor. Bien, entonces, expliquemos esta parte. Este sería su circuito. Les voy a explicar una parte y vamos a ver si pueden deducir el resto. Por superposición se tiene. Ojo, superposición que es básicamente lo que hicimos inicialmente, es decir, hacemos que V2, todos los voltajes menos una entrada se hagan 0. Entonces, en este caso, como tenemos dos entradas, pero como digo, lo podemos extender a cuantas entradas tengamos. Entonces, V2 lo vamos a hacer 0 voltios. ¿Listo? O sea, esto lo vamos a aterrizar a tierra, así que no existe, básicamente. Básicamente. O bueno, no es que no existe, es que, vamos a ver si.
Esto lo conectamos aquí, RAN. ¿No? ¿De acuerdo hasta allí? Ahí estamos haciendo que V2 sea igual a 0. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Qué es la superposición? Lo que hicimos al principio. Dijimos, vamos a hallar vamos a hallar esta V01, que es relacionada con esta entrada V1, luego V02, que es relacionada con la entrada 2, solo que digamos, en cada caso hacíamos 0 a la otra. Acá estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo 0 a V2, por lo tanto solamente me queda V1. Pero ojo, recordando en general cuál es la función del amplificador no inversor. ¿Cuál era la ganancia? O la función de ganancia del amplificador no inversor. Uno más RF sobre, o sea, 1 más la resistencia de feedback sobre la resistencia de esa entrada en particular, ¿sí o no? Yo me puse a hacerle la deducción de cómo sale, de dónde sale, cómo se calcula y todo lo demás. Pero la ganancia es 1 más R2 o R feedback sobre R1, que es la resistencia de entrada. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, Hola. señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, recordemos que dos puntos, la ganancia de un amplificador no inversor es 1 más R feedback Dividido la entrada. dividido esta resistencia de aquí, R2, Resistencia que vamos a medir. ¿listo? R2 de Ujú. aquí, ¿listo? Ojo, pero a diferencia del amplificador inversor convencional, aquí tenemos un circuito que está formado entre R3 y R4, por lo que el voltaje de entrada, o pongámoslo así mejor dicho, hagámoslo así. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si la ganancia es 1 más RF sobre R2, en términos de la función de salida, P sub 0 va a ser igual a ¿qué? A el voltaje de entrada, que es multiplicado por 1 más R de feedback, la resistencia de feedback sobre R2. ¿Sí? Con R2 me estoy refiriendo a esta R2 del circuito. ¿Listos ahí? Señor. Pero, entonces, ahora sí, pero el voltaje de entrada en nuestro circuito, ¿sí? Aquí es donde la cosa cambia. El voltaje de entrada va a ser el voltaje en este punto. Te voy a decir. A ver, déjame. Eso. El voltaje de entrada es el voltaje que hay en la terminal no inversora. O sea, aquí, este es el voltaje de entrada. ¿Listo? Aquí, en este punto, en este nodo. Este es el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué encontramos aquí en B1? Encontramos, ok, que B1 no es el voltaje perdón, BI, ¿no? BI, el voltaje de entrada. BI es este punto, repito. BI es. Entonces, BI no es B1. No es B1, a diferencia del anterior circuito. BI no es B1. ¿Por qué? Porque como La suma de los B2 está en voltajes. 0, se me Del- genera que un divisor de voltaje.
Sí. Esto es un divisor de voltaje, porque de este lado está B3 y de este lado está R4, pero R4 está a masa. O sea, me genera, se lo voy a volver a dibujar por acá. Aquí está B1, V1. Aquí está R3. Está. Pero aquí, en este punto, donde iría BI, que es el que va al operacional, voltaje de entrada, aquí tenemos un divisor de tensión con R4, porque R4, miren, este extremo está aquí, va a este nodo, pero el otro extremo de R4 va a masa. Entonces, ojo allí, y forma un divisor de voltaje, ¿sí o no? Entonces, BI, por la fórmula del divisor de voltaje, BI es, en este caso, pongámoslo así, BI1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo para el caso de la entrada 1. Entonces, BI1 va a ser este voltaje de aquí. Este que marca este circuito de aquí, este circuito que hemos formado. Entonces, este le llamaremos BI sub 1. Entonces, BI sub 1 va a ser igual a B1, ojo, B1 por la fórmula del divisor de voltaje. El divisor de voltaje dice que este BI es igual a el voltaje de la fuente, que en este caso es B1, por la resistencia en la que está cayendo el voltaje, es decir, R4. Y esto dividido entre la suma de los resistores asociados en serie, o bueno, de los resistores asociados, que en este caso serían R3 y R4. Entonces sería R3 más R4. Esa es la fórmula del divisor de tensión de toda la vida, ¿sí o no? Ojo allí. Entonces, préstenle atención allí y ojo con esa parte, porque aquí es donde se nos complica un poquito la trama. Entonces, la ganancia ponderada, que llamaremos B sub 0, 1, así como hicimos con el divisor, con el amplificador inversor, con el sumador inversor más bien, sería B sub 1 es B sub I 1 por 1 por RF sobre R2. O sea, esto es lo que me gusta de este editor de ecuaciones. B1 por R4 sobre R3 más R4. Esto es BI sub 1. Entonces la trama se va espesando un poquito más, pero tampoco es nada del otro mundo. Entonces esto quedaría B sub 1. Ahora, ¿cómo quedaría BI sub 2? Entonces nos tocaría modificar el circuito para verlo bien. Damos este cortocircuito y mandamos R3. Este extremo de R3 lo mandamos a masa. ¿No? Entonces ahí cortocircuitamos B sub 1 y dejamos libre a B sub 2. B sub 2 pues es el voltaje de la señal que queremos que entre. Que la cosa, este sí está interesante. Y bueno, les voy a dejar solamente la parte del planteamiento. Listo. Entonces, ¿qué encontramos en este circuito? Que B sub 1 es 0 y hacemos el mismo análisis. ¿No? Por superposición se tiene, porque ya hicimos el análisis haciendo B sub 2
0 voltios. Aquí por superposición vamos a hacer lo mismo con V sub 1. Este sí está interesante. Por superposición, entonces tiene que V sub 1 se lo llevó a tierra, a masa, y entonces V sub 2 va a tener un circuito muy parecido, solo que se alteran los valores de el voltaje VI sub 2. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el voltaje de entrada de este amplificador no inversor? Sería aquí, de nuevo, en este nodo, y no sería la entrada V sub 2, sino sería V y sub 2, la que aparece en este nodo, porque esta es la que entra. Y listo. Entonces, aquí reescribamos el circuito, redibujamos el circuito. Aquí tendríamos V sub 2. Tenemos algo muy parecido a lo que vimos anteriormente. Tenemos una resistencia, en este caso R4. Todo este análisis me lo tienen que presentar. Y en serie, R sub 3. ¿Y el otro extremo de R sub 3 a dónde va? Pues a masa. Ah, ok, a masa. Y de este punto medio, donde se une R3 y R4, estaría V sub I2. El voltaje de la entrada 2. Ah, ok. Entonces, mismo análisis. Tenemos un divisor de voltaje. Entonces, control C, mismo análisis. Control C, aquí ve I sub 2, dijimos que por divisor de voltaje sería V2 por, ya no R4, sino R3, la resistencia que está aquí, que está asociada a masa. V sub 2 por R3 sobre R3 más R4. Entonces, la ecuación de salida, el voltaje de salida, V sub 0,2. Ya con esto ya casi acabamos. Ya acabamos de hacer el planteamiento, ¿no? Sería V sub I2 por 1 sobre RF sobre R2. Y RF pues es R1, ¿no? La resistencia de aquí. Listo. Entonces, vuelvo y copio. Pero decíamos V sub I2. Pero V sub I2. Dijimos que era igual a V sub 2 por R3 sobre R3 por R4. Entonces, V sub 0,2 sería igual a esto de aquí, pues lo reemplazamos. B2 por R3, que divide a R3 por R4, que multiplica a 1 más RF sobre R2. Listo. Entonces, ojo, finalmente, ya para terminar, por lo tanto, para estas dos entradas, entonces tienen que hacer con 3 entradas, pero ya saben cómo hacerlo. Simplemente es hacer una superposición. Por lo tanto, la salida total, por superposición, decíamos que la salida total es igual a la suma de las salidas parciales, de los voltajes parciales. O sea, que V sub 0 es igual a V sub 1. Dijimos V sub 1 es todo esto de aquí.
Que la trama se nos enredó aquí. La trama se nos complica aquí. Más B sub 2, que es todo esto de aquí. Y listo. Esta es la fórmula. Entonces, estimado grupo, pues la fórmula para las tres entradas sería un poco más compleja, pero básicamente lo mismo. Lo que hacemos aquí es colocar una tercera entrada, una tercera resistencia y una tercera entrada. Y ya saben, pues esto lo cortocircuitan y hacen el análisis para esto de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí anulé B sub 1 y B sub 3. Control Alt A. Entonces, a ustedes les toca hacer este análisis, pero es muy parecido a lo que vimos. Pero ampliado a 3 entradas. Yo solo lo hice con 2, pero el análisis pues es el mismo. Y de ahí pues ya saben, escogemos una resistencia de feedback y vamos ajustando valores hasta que pues digamos, hasta que básicamente nos demos de por pocos. Pero pues yo les recomendaría hacer pedazo por pedazo. Pedazo por pedazo. No lo hagan todo de golpe. Hagan primero esta parte, luego pues hacen esta parte de acá. Pero todo esto tendría que darles, por ejemplo, todo este producto de aquí tendría que darles 0.5 B1, de acuerdo con el ejercicio, 0.5 B1. Tendrían que hacer algo mismo, todo esto, este chorizo les tendría que dar B sub 2 y otra vez la misma situación, tendría que darles B3. Entonces lo van haciendo por pocos. No lo hagan todo de golpe porque es una fórmula bastante larga. O sea, esta ya es larga, la otra va a ser todavía más larga, la que van a tener que hacer ustedes. Bueno, creo que hemos acabado a tiempo. Dejemos esto. Les voy a dejar esto en un documento. Sí, bueno, documento. Uy, 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 no se vaya a cerrar. Error del sistema, su archivo ha sido borrado. No, parece que no quiere. Guardémoslo. ¿Sí? Hagámosle cálculos, taller 1, aplicadores operacionales. Ángulo de disparo y amplificadores operacionales. ¿Sí? Y listo, grupo. Es entretenerse con esto, divertirse. Y ya saben, pues, hacen el mismo ejercicio que yo hice, que es cortocircuitar una entrada, cortocircuitar todas las entradas menos una, y por esa, pues, que demuestren que aquí en el osciloscopio, que pues cuál es la señal, si hay fase, cuál es el desfase, si es que lo hay, cuál es la ganancia y demás. Listo. Es arduo, pero no es algo así, no es súper complicado. Y pues cualquier duda me la pueden hacer por el chat. Listo, Serán, Inge, pues, muchas gracias. Pendiente.
quiere dejar guardar. Y guardar, si no. Listo. Bueno, creo que podemos dejar hasta aquí la grabación. Les voy a dejar igualmente la grabación para que la tengan ahí como referencia, cómo se hace el paso a paso. Y pues lo que hay que hacer finalmente. Ya, yo sé que trabajar muchas cosas a la vez se hace difícil de asimilar así de golpe, así que